Una vida sin sombras es un espacio pensado para la comunidad unificacionista, en donde aprendemos a tener conversaciones más allá de los miedos, las vergüenzas o inseguridades, dando lugar a la autocrítica y permitiendo las expresiones vulnerables. Compartimos testimonios y reflexiones sobre sexualidad, crecimiento personal, desarrollo espiritual y profundizamos sobre las distintas etapas de la vida, las relaciones humanas, sus características y desafíos. Una iniciativa de Jainun Latinoamérica. Hola a todos, soy yo, Andy de Europa. Y sí, hoy tenemos a él no le gusta que lo llamemos así, pero es un invitado especial. Sí, este es Shinchunin Mum. Bienvenido al programa. ¿Doy una introducción? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Justo antes de empezar, ¿te hablo a ti o hablo a la cámara? Sí, podemos Hablar entre nosotros. Muy bien, muy bien. Entonces, breve introducción de quién soy. Para aquellos de ustedes que quizás no me hayan visto en eventos, he estado allí a veces, tal vez llevando algunas flores o haciendo algo. Soy el nieto de la verdadera madre, oficialmente. Con suerte, también. ¿Correcto? De todos modos, sí, he estado en UPA. Es el programa educativo para estudiantes universitarios en nuestro movimiento, que comenzó hace 4 años. Allí, Escuché que eres como el primer grupo sí, también. soy el primer grupo. Sí, es allí donde, ya sabes, he estado estudiando. Lo llamamos Songwa en coreano. Creo que es HARP, líderes de CARP, sí, iglesias. Misión en Albania, hasta la semana pasada, de hecho, estaba. Y sí, así soy yo. Estoy trabajando para nuestro movimiento. Estoy tratando de, ya sabes, esta próxima generación que madre realmente quiere que crezcamos bien. Estoy tratando de convertirme en alguien que pueda llevar a esa nueva generación a un mejor momento. No sé cómo decirlo. Mi inglés no es tan bueno. He estado viviendo en Corea por un tiempo, pero de todos modos, así soy yo. No sé qué. ¿Qué más decir? Bueno, sí. Sí, el primer grupo de UPA y también veo algunos anillos en tus dedos. Sí. ¿Ustedes quieren una explicación? Bueno, claro. Sí, claro, está bien. Bueno, hay un par de anillos que hice con mi esposa. Este es mi anillo de bendición. Yo fui a la gran bendición antes del COVID, en medio del COVID. Sí, de alguna manera. En el momento justo, Sí, justo antes de que explotara, en realidad. Fue realmente un periodo muy caótico en ese entonces, pero que lo hace más memorable. you know. Así que has estado en Albania hasta la semana pasada. La última semana, sí, desde febrero. Han sido 10 meses allí. ¿Y qué hacías? ¿Qué estabas haciendo allí? Entonces, solo para explicar por qué estaba allí. UPA tiene 4 años de la licenciatura normal. Lo primero que escuché en Europa, a veces en Albania, al menos tienen 3 años, pero no sé cuál es la situación, pero en Corea son 4 años. Así que tuve 4 años solo del periodo educativo. Luego tenemos una misión de 2 años que debemos hacer. Así que mi país de misión fue Albania, pero porque soy especial. No hice los 2 años completos, hice 10 meses. Y luego, Madre Verdadera también quería que experimentara varias comunidades, lo que me llevó a Hungría, de hecho. Por eso, después de Hungría, voy a visitar otros países en Europa. Y luego, con suerte, también visitaré los otros continentes. Pero el plan siempre está cambiando, nosotros no. Eso es lo que he entendido de ti hasta ahora. No tienes un horario muy seguro. Sí, no sé qué está pasando con mi vida, qué va a venir. Pero afortunadamente no estoy tan paranoico sobre el futuro, así que estoy bien. Estás bien con simplemente dejarte llevar. Así es. Respondiendo a una llamada cuando llega. Sí, también es más cómodo porque realmente no tengo que pensar en el futuro. A algunas personas puede que no les guste eso. Pueden pensar, oh, no tienes elección, pero
Mi elección que hice es que quiero ayudar al movimiento de alguna manera. Y si me dicen qué hacer, es cómodo desde mi perspectiva. Solo hazlo. Lo que se necesita, correcto. Y ahora estás de gira en Europa. Sí, pero todavía hay un seminario, creo, próximamente. Sí, así que estoy en Europa hasta enero, para ser preciso. Y para concluir este tiempo en Europa, habrá un gran seminario para líderes europeos. No sé quién es el público de este podcast, pero lo siento por aquellos que podrían querer venir, porque es para un grupo pequeño de líderes europeos, misioneros, y estamos hablando un poco sobre providencia y cómo podemos hacerlo mejor. Eso sería un resumen, sí. Así que, ¿qué? ¿Cómo ha sido en Europa? ¿Impresiones? Sé que estoy muy curioso, ¿sabes? Estás en la línea de frente, por así decirlo, presenciando la recaudación de fondos. ¿Alguna historia sobre eso? Está bien. De acuerdo. No tengo ninguna historia especialmente interesante en particular, pero supongo que la experiencia en Albania. Escuché que mucha gente no considera a Albania como parte de Europa. Está en Europa, pero incluso los albaneses no se consideran completamente. Son Europa como... usualmente se relaciona más con la Unión Europea. Sí, sí, sí. Sí, Regiones. Y así que realmente no puedo darte una opinión sobre Europa, que era parte de tu primera pregunta. Pero volviendo a la experiencia misionera, para ser honesto, sí, eso fue. Creo que es una experiencia muy esencial en mi vida. No es que haya tenido estas nuevas revelaciones, porque siempre he estado pensando en el movimiento y la situación, así que ya tenía una idea de cómo era allí. Pero es más bien, puedo conectar más con cómo es ser un líder en uno de estos. Por ejemplo, comunidades europeas que no tienen tanta estructura o miembros como en Corea y Japón, porque Corea y Japón. Por supuesto, me considero una minoría porque lo somos, pero aún así tenemos decenas de miles de miembros y muchos de segunda generación que vienen a los seminarios. Pero fue muy diferente en Albania, en realidad. Creo que es bueno en cierto sentido, porque todos están más cerca unos de otros, más como una familia, pero también puedo ver las dificultades que enfrentan las personas haciendo misión, especialmente porque no tienen mucho de el respaldo financiero, es lo que entendí completamente. Lo capté un poco, pero ya sabía esto, pero es diferente vivir esa vida, ya sabes, con estos líderes centrales, por ejemplo, que a quienes se les da como 7 años de su vida, 8 años de su vida con como 300 euros al mes, y entonces, sí, entonces, más que una experiencia de testimonio, es más de, puedo conectar más con los miembros, líderes que están, ya sabes, trabajando para la providencia en estas condiciones más duras. así que obtienes como un verdadero sabor de cómo los miembros están viviendo, de qué están viviendo y también, sí, solo un poco cuál es la experiencia de la gente y supongo que sí, como la experiencia en Europa y Corea, Japón es muy distinta, Muy muy diferente. diferente. Eres una minoría allí, pero eres una verdadera minoría aquí, sí. Realmente, por ejemplo, ir a la escuela, ¿tenías otras segundas generaciones contigo? De hecho, hasta la escuela secundaria, así que crecí en Estados Unidos hasta que estaba en tercer grado de primaria. No había hijos bendecidos en mi escuela en ese entonces, pero era joven, así que realmente no pensaba en eso. Después de que me mudé a Corea hasta que estaba en secundaria. Estaba solo en una escuela normal, como no relacionada con el movimiento, así que tenía, creo, una hija bendecido en toda la escuela. Pero ella también estaba en un grado diferente al mío, así que realmente no la conocía. Pero viví en un dormitorio desde
primer año. Pero el sistema educativo en Corea es un poco diferente. Tenemos 3 años de escuela secundaria, 3 años de escuela preparatoria. Así que en mi tercer año de secundaria comencé a mudarme a una escuela diferente con muchos. De 170 de segunda generación. Eso es Sí. más que la mayoría de las comunidades en Sí. Europa. Es una escuela propiedad de la iglesia. Y por eso tenemos un dormitorio allí solo para la segunda generación. Así que vienen muchos de segunda generación de Japón y algunos miembros internacionales. Y ahí es donde viví con ellos durante 3 años y medio. Así que antes de eso casi no tenía experiencia. Después de eso tenía bastante. Básicamente todos a mi alrededor estaban ocupados. Está bien, sí. Creo que esto es algo que tú, sabes, para la mayoría de nosotros pensamos en la verdadera Sí. familia, los hijos y los nietos. Nunca imaginamos a la gente yendo a la escuela. Es interesante escuchar eso. Así que tú fuiste a la escuela secundaria, el instituto y te graduaste. Sí. ¿Alguna otra? Yo viví una vida relativamente normal. También fue porque después de que mi padre falleció, para aquellos de ustedes que quizás no lo sepan, mi padre es un Moon. ¿Se nota por los rasgos faciales? Tal vez solo parezco asiático para ustedes, pero mi padre era él que cantaba. De todos modos, sí, mi padre falleció cuando yo tenía 8 años. Así que, después de eso, simplemente, porque ya sabes, los verdaderos padres tienen una familia muy grande, muchos hijos. Así que, de alguna manera, te alejabas más de la providencia, por así decirlo. Así que eso me dio la oportunidad de crecer relativamente normal. Creo que en realidad, si mi padre no hubiera fallecido, podría haber vivido una vida diferente, tenido diferentes personalidades. Pero sí, supongo que se puede decir. Era algo normal. Entonces, ¿cómo fue para ti crecer en este movimiento, en esta fe? Sí, ¿cómo fue tu juventud? ¿Momentos destacados? De acuerdo, entonces, relacionado con el movimiento. Así que, para dar un poco de contexto, solo porque soy un verdadero nieto, verdadera familia, no recibo la mejor educación espiritual, educación en la fe. En realidad, casi no tuve nada de eso, porque después de que mi padre falleció, mi madre, ella estaba como... Esto podría estar exagerado, no estoy seguro, pero realmente, en mis recuerdos de la infancia, estoy bastante seguro de que ella solo estaba en casa 3 meses al año. Básicamente, estaba muy ocupada. Y esos 3 meses no son seguidos, ¿sabes? Es así. Así que básicamente no estaba en casa. Ok. Y por eso realmente no había nadie para guiarme en la fe espiritualmente. Pero, ¿sabes? Mi mamá es una mamá. Cuando está en casa también nos regaña. Habla de todas las cosas que no debería hacer, como, oh no, ten En cuidado. ese periodo de 3 meses obteniendo toda la educación. Sí, sí, nada de amor, solo ten cuidado. No te acerques a las chicas, no fumes, no todas estas cosas, todas estas cosas. Y por eso entiendo. Probablemente la mayoría de la segunda generación tenga crianzas similares, tal vez menos, tal vez más, pero probablemente tengan algo, supongo. Sus padres intentan controlarlos, tienen este tipo de experiencias, pero yo también lo hice. Y por eso como tal vez algunos de ustedes, yo tampoco tuve fe hasta la escuela secundaria en realidad. Así que antes de ese punto, si dividimos mi vida de fe, en realidad no la tenía. Odiaba el movimiento, básicamente, porque yo podría haber tenido esta. Crianza relativamente normal, pero aún así era una verdadera familia, así que tenía que ir a todos los eventos. ¿Sabes? Desde que tenía como 8, 9, 10 años, solo me sentaba en los eventos 2 horas, 3 horas. No sé qué está pasando. Toda esta gente se acerca y, ¿sabes? Y básicamente mi fin de semana. Nunca tenía tiempo para pasar con amigos. Casi siempre estaría en un evento o en algún lugar como. Se sentía como si el movimiento estuviera quitándome mi libertad, por así decirlo. Y esa fue la gran razón por la que realmente no me gustaba nada del movimiento.
Por eso también odiaba los seminarios, porque las vacaciones son cuando puedo pasar más tiempo libre relativamente bien. Pero en Corea, no sé aquí, pero en Corea suelen tener estos seminarios largos, de 21 días, 14 días. Y eso es mucho para, ya sabes, el joven yo, porque no tengo mucho tiempo libre. Pero incluso ese tiempo mi mamá dice, ve al seminario. Sí, desde esta perspectiva. También está mi mamá, que sigue insistiendo en eso, pero mi mamá era muy estricta. Y, por ejemplo, a pesar de que no estaba, la entiendo ahora. Pero supongo que como no estaba en casa, realmente quería protegerme, de la sociedad porque soy el mayor. Así que tenía como un toque de queda. Hacía deportes en la escuela, así que la escuela terminaba a las 3. Hacía 2 horas de deportes escolares, estaba en el equipo deportivo. Así que la escuela a la que fui tenía esto de temporada. Supongo que es similar a América, deportes de temporada. En invierno tienes natación y voleibol, algo así. No lo recuerdo ahora. Pero normalmente hacía un deporte cada temporada. Después de eso, ya sabes, los amigos usualmente van a hacer algo. Pero yo solo tenía que ir a casa como... Así que no, podía salir, sí, nada de eso. Y por ejemplo, si quería ir a una pijamada, tenía que decírselo a mi mamá con una semana de anticipación. Pero ya sabes, usualmente en la secundaria no planeas pijamadas con una semana de anticipación y realmente prevenir. Se sentía como si ella estuviera deteniéndome de, como ya sabes, y esto también solo se relacionaba con mi odio al movimiento básicamente. Además, otra cosa importante fue, supongo que hay dos partes que realmente no me hicieron disgustar del movimiento fue esto. Nunca realmente obtuve la buena educación sobre por qué no podemos salir con chicas. Ya sabes, por qué no podemos salir con chicos. Sabes, no soy gay, solo digo por qué no podemos salir con el otro sexo. Ok. No soy gay, estoy casado. Sí, ¿por qué no podemos salir con el otro sexo? Básicamente, solo me dijeron que no lo hiciera. Por supuesto, recibí toda esta educación de bendición de los seminarios, pero, sabes, era joven, mi corazón ya estaba cerrado. No asimilé nada de eso. Así que, y también una gran cosa es que estaba muy solo, porque mi mamá casi no me daba amor y las personas que no podía, no es que no quisiera. Además, las personas a mi alrededor eran más como Shinchonim. Ya sabes, soy especial, no soy humano. ¿Tú Eso es lo que entiendes? quería preguntar, sobre las expectativas de la gente hacia ti también. Sí, eso es Muy correcto. diferente a la mayoría de nosotros. Sí. Mucha gente me amaba por supuesto, pero no era el tipo de amor que un niño querría, ¿sabes? Es más como este tipo de amor, como, oh, Shinchonim, como una adoración. Y por eso yo, si regreso a mis años de secundaria, siempre estaba solo, ¿sabes? Realmente solo contactaría. Como si una chica me mostrara algo de interés. Simplemente siempre nos contactaríamos, ya sabes, como llamadas de voz de 2 o 3 horas, como este tipo de, aquí es donde un poco, ya sabes, obtuve mi amor. Pero eso también no es suficiente como algunas chicas ni siquiera me gustaban, pero es solo, yo diría que me gustan, pero me gusta este tipo de cosas. Tener algún tipo de relación, Así que es como buscar algo. sí, sí, como el momento. De todos modos, así que básicamente eso fue mi crecimiento. No fue tan diferente de muchos otros y creo que muchos de la segunda generación probablemente tienen este tipo de experiencias donde no pueden entender completamente por qué no pueden hacer estas cosas. No pueden. Yo era igual, de hecho, solo porque soy. Yo. Podría parecer que siempre estaba en el centro de la providencia, pero no lo estaba, así que sí. Sí, lo que estás diciendo es como creo que muchos de los hijos se identifican, porque esta experiencia de ser como tener un montón de frutos prohibidos, sí, sí, y sin embargo, la vida en el movimiento no es precisamente un paseo por el parque, no es pan comido, hay muchas de estas restricciones, pero aparentemente ninguno de tus amigos necesita seguirlas. Sí,
estar tan restringido de la vida. Y luego en tu propia familia las cosas podrían no ser siempre tan buenas en realidad. Sí, Eso es cierto. Sí, y la relación, esas relaciones que idealmente queremos y por las que nos esforzamos y luego hablamos, no necesariamente siempre están ahí, y especialmente comenzando por tu propia familia. Así que creo que he estado viajando durante el último año por Europa e interactuando con muchos jóvenes, principalmente de las edades más jóvenes. Pero eso es solo como si Europa es más joven. Pero pude ver mucho en realidad. Muchos jóvenes tienen estos vacíos en sus corazones. Hay algo que Sí, sí. falta y están tratando de llenarlo. Sí, para muchas personas eso suele suceder de alguna manera a través del espacio en Sí, línea, porque es un medio tan fácilmente accesible. sí. Los padres no pueden impedir que uses internet, sí. Muchos porque muchos niños, especialmente hoy en día, entiendo que incluso cuando estaba en la escuela teníamos que usar nuestras computadoras para hacer la tarea, por ejemplo. Y es por eso, es difícil. No tan bueno. Recientemente estuve en una cumbre como la cumbre BFD, así que el Departamento de la Familia Bendecida estaba dando una charla, una presentación a los miembros allí sobre mi trabajo del año pasado, como un informe. Y hubo algunas preguntas sobre las estadísticas que mostré de números de jóvenes que están luchando con la pornografía en Internet, por Sí, ejemplo. Personas estaban impactados, por decirlo menos. Y esta pregunta surgió de si no es, bueno, el trabajo que estoy haciendo no es como demasiado temprano para hablar con los jóvenes sobre sexo y sexualidad y los peligros de Internet y la pornografía y así sucesivamente cuando tienen 15 o 16 años. Y mi respuesta fue como, ¿sabes cuál es la edad promedio de exposición? mucho más joven como 11. ¿Sabes? Recuerdo cuando estaba en primaria, cuando estaba como en sexto grado, no sabía nada. Pero iba a una escuela internacional, iba a una escuela coreana y luego me mudé a una escuela internacional. Entonces, incluso entonces ya había un ambiente malo. ¿Cómo? Por ejemplo, no conocía la palabra hump, ¿sabes? Sí, pero ellos decían eso y yo me preguntaba, ¿qué es hump? O, ya sabes, como la joroba de un camello. Ellos bromeaban, pero yo no sabía. Como dijiste, es solo que la edad que siento se está volviendo mucho más joven, especialmente por YouTube y... Sí, YouTube. Son como un Instagram, como si fueran una especie de puertas de entrada. Sí, Pueden ser puertas de entrada, ¿verdad? Y sí, así que es un shock. Y a menudo quiero decir, para ser justos, para nosotros es como si fuera involuntario. De alguna manera nos exponemos a ello. Y la cultura es que nuestros entornos no siempre están tan protegidos como nos gustaría que estuvieran. Y entonces la pregunta natural es ¿cómo? Lidiamos con eso. ¿Cómo? Crecemos con altos ideales. Grandes luchas también. ¿Cómo reconciliamos? Y tal vez puedas compartir algo desde tu perspectiva. Sí, experiencias. si comenzamos esta charla sobre el tema de la educación, se va a desviar mucho, pero solo para darte mis sentimientos personales es, siento que nuestro movimiento intenta vivir como si los miembros de nuestro movimiento están tratando de vivir como si ya estuviéramos en Cheonilguk. Si entiendes lo que quiero decir, eso no está mal, pero no funciona. Porque la verdad es que somos una minoría muy grande en la sociedad, así que no podemos influir en nuestros hijos de la manera en que queremos. Si estamos hablando de porcentaje de influencia, ¿sí? ¿Cuánto de eso ocupa como lo ocupa la sociedad? Como la familia ya no es la mayor influencia en los niños, en mi opinión. Esto es como un espacio de caja de Pandora. Y esto es algo que tenemos que reconocer. Siento que tenemos que entender esto y tenemos que adaptar nuestra educación a las sociedades. Porque los niños son jóvenes cuando se exponen a este, ya sabes, conocimiento sexual. Pero, y nuestros padres podrían no querer exponer a nuestros hijos a esta edad tan temprana, pero esto no es algo que podamos controlar. Pero algo que sí podemos controlar es cómo se exponen por primera vez a esto,
a este tipo de cosas, ya sabes. En lugar de que sea tal vez pornografía o los chistes sucios de tus amigos o algún youtuber, ya sabes, degradando al otro sexo de ciertas maneras. Sí, podemos enseñarles. Tal vez sea rápido, pero desde la escuela primaria o incluso antes de que tengan la oportunidad de conocer estas cosas, porque, por supuesto, lo que estoy diciendo no es una solución permanente, porque nuestro mundo ideal, cuando realmente tengamos Cheonilguk y todos sean ciudadanos de Cheonilguk, no habrá estos problemas más, ¿verdad? Entonces podremos empezar a educarlos, tal vez en la escuela secundaria o preparatoria. Pero ahora mismo la realidad es, especialmente sexualmente, la cultura es tan mala como la sociedad. Así que tenemos que reconocer esto y realmente necesitamos crear, como empezar a pensar en cómo educar a nuestros menos niños antes de que la sociedad, supongo, los manche o los dañe. He compartido en este podcast como en múltiples episodios de varias maneras también, fragmentos de mi historia creciente, pero sí, ha sido súper identificable para mí con la mayoría de las personas que he conocido. Es como la escuela primaria suele ser algún tipo de primera exposición. Y muchas personas también porque somos amables, somos reservados sobre nuestras luchas, sobre nuestras sombras, porque tendemos a ocultar, porque es algo vergonzoso. Entonces, el enfoque hacia las soluciones también es entonces muy limitado. No reconocemos ni siquiera que tenemos cosas en las que trabajar y creo que es un gran problema. Como dijiste que la cultura, especialmente en nuestro movimiento, vemos estas cosas como muy sucias o impuras y como un pecado. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que estas cosas sean buenas, pero los niños son vistos como inmaduros e inocentes y estúpidos de alguna manera, pero también son muy rápidos para captar este tipo de atmósferas o suposiciones. Quiero decir, ¿cómo debería decir esto? Cómo la gente ve ciertas cosas, como lo que no deberías hacer, lo que no deberías hacer. Pero siento que la razón por la que los niños esconden estas cosas es, como dijiste, porque sienten que es vergonzoso. Pero, ¿quién crea esta cultura donde estas cosas son vergonzosas? Son los miembros y nuestra cultura. Nosotros la creamos. Y porque, por ejemplo, mis amigos, ellos simplemente hablan de pornografía y todas estas cosas libremente en la escuela, ¿sabes? No es algo que oculten. Sí. Sí, y eso era lo mismo. Sí, en nuestro movimiento es algo que es una vergüenza porque sabemos que no es bueno. Pero lo importante es que siento que tenemos que dar el espacio a nuestros, especialmente a los niños, creciendo como las generaciones más jóvenes donde pueden sentirse lo suficientemente cómodos para hablar de estos temas con sus padres o sus figuras de autoridad. Pero la verdad es que no tenemos este tipo de cultura. Sí. Sí, si no empezamos por nosotros mismos, entonces nadie más lo hará por nosotros. Pero esta conversación en torno a la sexualidad creo que, y esto también es algo que en nuestro movimiento creo que no es difícil de entenderlo, como realmente creemos en esto que es educación. La educación debería venir, sí, de los padres. Veo que muchos miembros hoy en día están sacando a sus hijos de las escuelas públicas, como en Europa, por ejemplo. Es muy prominente porque la gente está preocupada de que no puedan controlar la educación, incluso a nivel escolar, proveniente de los maestros. Sí, así que sí. Y entonces sí. Sobre este tema de lidiar con estas luchas, lidiando con sombras, quiero decir, para muchos jóvenes, vivir durante mucho tiempo con estas sombras podría haberlos hecho también, un poco distantes del movimiento, distantes de amigos, familia, y sentir quizás que no hay esperanza o no. Sí, ya no es viable. Entonces, ¿qué dirías a eso? De acuerdo. Entonces, volviendo a mi historia, la dejé en ya sabes, una nota amarga, donde solo dije del movimiento. Entonces, ¿cómo estás aquí? Sí,
Oh, está Sí, sí, conectado. exactamente. Entonces, ¿cómo estás? Hablaré sobre eso. Entonces, sí, básicamente. Así era yo hasta mi primer año de secundaria. No sé cómo es el sistema escolar en Europa. Diferente en la mayoría de los países, pero es algo así como que hay un elemento. Ve que, Solo me guiaré por el grado, así que noveno grado. ok, sí, ¿Entiendes? Así que sí, hasta noveno grado. Básicamente, este era yo. Yo era solo si alguna chica me daba algo, ya sabes, mostraba interés, yo solo. Ya sabes, como yo, dije, muy lejos del movimiento. Y no estaba saliendo con nadie solo porque estaba un poco lavado de cerebro, por así decirlo. Pero básicamente ya sabes. Pero un gran punto de inflexión para mí fue que realmente sentía que tenía que ocultar estas cosas y que estas cosas eran vergonzosas. Y por eso no podía hablar realmente con mis padres, con mi mamá, honestamente, también sobre este tipo de cosas, porque tenía miedo de solo hablar de ello. Y sabía que a ella no le gustaría, sabía que no lo aceptaría y que solo se enojaría. sí. Pero cuando yo fui a... ¿Cómo lo llamas? Entonces, el año escolar coreano es diferente al de América. Así que cuando terminé el noveno grado del año escolar americano, es a la mitad del año escolar coreano porque comenzamos en febrero, no en verano. So, así que después de terminar mi noveno grado, mi madre me dijo que fuera a la escuela de la que hablé con muchos de segunda generación. Y honestamente, al principio realmente no quería ir, porque, como dije, odiaba el movimiento, ¿sabes? Y eso es más movimiento. Sí, 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 sentía que no tendría espacio para respirar allí. Como si me asfixiara solo porque tendría que actuar como Shincheonin, por así decirlo, ¿sabes? No podría ser libre. Pero ir allí fue un gran punto de inflexión para mí, porque no porque todos fueran tan amables y todos tuvieran tan buena fe, sino que en realidad fue lo contrario. Muchos de los niños allí no tienen mucha buena fe, especialmente los chicos. Pero eso realmente me mostró, en primer lugar, que... Así que, estos problemas que tenía no eran solo míos. En primer lugar, y también, por primera vez, tenía un lugar donde podía ser yo mismo dentro del movimiento, ya sabes, porque aunque no tenían fe, seguían siendo segunda generación, ¿verdad? Y especialmente para alguien que, como yo, estaba a través de la familia. Y aunque no siempre estaba allá, dando un buen ejemplo, siempre traté de hacerlo. ¿Sabes? Siempre lo tuve en mente, sentía presión también, pero cuando estaba con ellos y viviendo allí, entendí que tal vez no tenía que hacerlo por primera vez. Y realmente fue como el primer paso para abrir mi corazón hacia el movimiento. Como por ejemplo, hacíamos hondoke todos los días allí. Y el primer día, ese es el comienzo de la escuela. Sí, hondoke, está bien, empezamos. Sí, Eso es así que es interesante. como tenemos que ir, obligatorio. Pero de todos modos, el primer día de hondoke, porque tenía que dar un ejemplo, llegué 20 minutos antes. No había nadie allí, muchos niños llegaban tarde. Así que fue cuando empecé a entender. Está bien, estos chicos no son tan entusiasmados. Y ya sabes, después de como una semana entendí que eran igual que yo. Por ejemplo, contaban chistes inapropiados, hablaban de chicas como chicos normales, ya sabes, porque no creo que eso sea malo. Por supuesto que no. Cuando maduramos, deberíamos superar este punto. Pero eso realmente me permitió ser más yo mismo. Sabes, ya no tenía que actuar. Y después de eso fui a un seminario llamado GTGI, ya sabes. Sí, sí, el primero, 16, 16. Bien, hasta ese momento aún no tenía fe. La puerta ahora estaba abierta hacia nuestro movimiento. Ya sabes que estaba cerrada. Ya no odiaba el movimiento gracias a mis amigos, ¿verdad? Pero no tenía fe. Pero me conmovió mucho una conferencia. La conferencia trataba sobre cómo nuestros adultos de la primera generación, cómo realmente sacrificaron mucho para que el movimiento llegara a donde está ahora, ya sabes, cómo,
comerían comida para perros solo para sobrevivir. Estas son historias coreanas, por supuesto. Mission Butterfly tiene muchas otras también, pero del lado coreano es como si comieran comida para perros. Ellos entregarían a sus hijos a orfanatos y se irían en una misión de 7 años. Sí, este tipo de cosas. Fue cuando yo comencé a entender que estoy aquí por esos sacrificios y tal vez no debería estar viviendo así. Porque sí, yo no era como... Bueno, entonces, hay algunos temas sensibles, sí, Sí. pero no para mí. Además, hay otras personas involucradas en las que no puedo profundizar demasiado porque, ya sabes, esto es público. Estoy seguro. Pero de todos modos, hubo algunas cosas que sucedieron y esto me llevó a reflexionar mucho sobre mi fe. Sabes, comencé a hacer Chongsong todos los días. Oh, Dios mío, sabes, esta historia no se puede contar, así que, con suerte, la persona no verá esto. De todos modos, pero entonces, tienes que entender que aunque mi puerta a la fe se abrió, yo seguía siendo el mismo chico de antes de ir a esta escuela, ¿verdad? Así que todavía tenía interés en las chicas y todas esas cosas. Pero un gran problema con GTGI en realidad era que muchos de la segunda generación se juntan, ¿verdad? Pero también no todos tienen educación. Y entonces el amor comienza a surgir. ¿Sabes cómo verías a la segunda generación? Y no sé si algunas personas podrían no saberlo, pero muchos de ellos simplemente... Por eso hay estos guardias caminando por ahí. Sí, Una vez llegué tarde, me desperté en medio de la noche. Tenía un desfase horario terrible. Solo quería conseguir un poco de agua y vino un guardia de seguridad. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Exactamente. ¿Por qué? Sí. Ok. Simplemente nunca conecté eso. sí, hay guardias por personas como yo. Tuve, sí, así que había una persona que, ya sabes, básicamente no profundizaré mucho en eso, pero Sí. nos interesamos mutuamente, básicamente, y estamos hablando de eso. Y, ya sabes, como llamándonos y enviándonos mensajes de texto, básicamente, en el movimiento segunda generación, tercera generación, tal vez. No diré eso. Sí, de todos modos, pero después de esa conferencia me sentí. Entendí que esto estaba mal, ¿verdad? Esta relación estaba mal. Estoy aquí gracias al sacrificio de estos otros miembros. No debería convertirme. Básicamente, no debería defraudarlos. Pero tienes que entender, dije que nunca tuve una buena educación en cuanto a la fe. Así que la solución que encontré fue simplemente recibir la bendición con esa chica. Oh, no sé nada. No sabía que era la bendición, los valores y todas estas Es cosas. realmente. Creo que muchas personas llegan a algo similar. Exactamente. Pero el problema más grande era, está bien si le decía a mi mamá primero. Pero sabes cómo son los matrimonios. Le propones a la chica antes de casarte y después a tus padres, ¿verdad? Así que eso fue lo que hice. Le pregunté a la chica, ¿tú quieres recibir la bendición conmigo? Y esa chica probablemente se cayó de la silla. No, ella dijo que sí. Entonces, por eso el problema se hizo más grande. Si me hubieran rechazado directamente, no se habría hecho grande. Ella dijo que sí, así que tuve que ir. Entonces fui con mi mamá y le dije, mamá, hay una chica con la que quiero recibir la bendición. Así que estaba bien hasta entonces porque es normal, ¿verdad? Pero luego le dije y ella dijo que sí. Fue entonces cuando ocurrió la conversación. Sí, Está bien. pero estoy muy agradecido en este momento con mi mamá por no haberse enojado conmigo. Sabes, ella estaba muy tranquila al respecto porque yo no estaba tranquilo. Yo estaba como, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si ella también se hubiera enojado, no creo que... Nunca hubiera podido encontrar mi fe porque... ¿Cómo? Eso es algo que realmente sentí que ella hizo muy bien como madre.
No hay muchas cosas que creo que hizo bien, pero esa fue una de ellas. De todas formas. Paciencia en el momento adecuado, ¿sí? Sí, eso fue muy importante para mí que ahora reflexiono. Ella fue muy paciente al respecto. Fue como una charla de 2 o 3 horas donde solo me escuchó y luego siguió explicando. Pero de todas formas, por supuesto soy joven, no entendía completamente en ese momento, pero sabía que cometí un gran error, ¿verdad? Así que la chica está esperando una respuesta porque ella también piensa, pero básicamente, entonces mi mamá le dijo que me dijera que la llamara. Así Ok. que, y luego mi mamá le explicó todo a ella y llorando y yo como en una prisión. Soy como un criminal Así en que, el fondo, como ya sabes, está bien. de todos modos, entonces, ella no solo escuchó y recibió tu respuesta, Sí, ella tenía mucha paciencia y comprensión. te llevó a esa forma de asumir la responsabilidad Sí, de nuevo. y luego, una cosa que me dijo fue que si todavía tengo sentimientos por ella después de 2 años, sin haberla contactado en absoluto, y simplemente haciendo chonsong todos los días, entonces ella lo pensará. Bueno, así que le dije, mamá, esto es amor, ya sabes, esto es amor, no cambiará. Oh, sí, por supuesto, pero entonces eso es más o menos como ella lo manejó, lo cual creo que es bueno. Pero básicamente, después de esto, comencé a hacer chonsong todos los días, 21 días, 21 páginas de Principio Divino. Nada demasiado grande, pero es. Para alguien que nunca había hecho chonsong antes en su vida. Fue, ya sabes, fue bueno. Leía el principio 21 páginas al día, y si lees 21 páginas al día, básicamente lo acabas en un mes. Ese es más o menos el ritmo. Pero sí, así que eso fue lo que pasó después de esto. No nos contactamos porque... Sí, pero así 21 páginas. Un mes pasan 2, 3, 4, 5, 6 meses. Pero, ¿sabes? Fue cuando empecé a darme cuenta de que... Porque primero solo estaba rezando por ella, ya sabes, estaba como, Dios, por favor, déjame ser bendecido con ella. No sé cómo rezar, no sé nada, y solo haciendo este chonsong para mi propósito. Pero después, a medida que el tiempo comenzó a pasar, comencé a rezar por cosas diferentes, ya sabes. Comencé a rezar por, ya sabes, tal vez mis amigos o y lentamente, lentamente el movimiento en el mundo, ¿sabes? Mis oraciones empezaron a cambiar. Sí. Y después de 6 meses, me di cuenta de que no tenía ningún sentimiento por su vida, ¿sabes? Y esa experiencia me dio dos grandes revelaciones, por así decirlo. La primera fue, esto es algo que a mi esposa podría no gustarle porque ella es un poco romántica, pero no hay destino. Algo que entendí es que no hay amor verdadero. Sé que eso sonó mal. Pero déjenme explicar. Lo que quiero decir es que no hay amor de destino, ya sabes, como esos amores de película. Sí, no hay alma gemela. Eso es falso. Creo que las almas gemelas son el resultado. Si dos personas hacen el esfuerzo de convertirse en almas gemelas, y si pueden mantener su amor hasta que mueran, que podemos llamar un alma gemela, ¿verdad? Pero entendí eso porque no nos contactamos y no hubo reciprocidad. No importa cuánto pensé que la amaba, como, por supuesto, todavía estaba en 10º grado, pero pensé que la amaba. Pero no importa cuánto pensé que la amaba. Estas emociones desaparecieron, ¿verdad? Y entendí eso. A través de eso. ¿Cómo? Supongo que tal vez era un poco joven para tener esta revelación, pero el amor no es algo destinado. Es algo por lo que tienes que esforzarte. Marido y mujer. Solo porque peleen o no se lleven bien, eso no significa que no estén hechos el uno para el otro. Porque tenía esto. ¿Sabes? Todos los de segunda generación tienen estas fantasías porque no salen, ya sabes, ellos. Nunca conocen a una chica o un chico antes de que sean bendecidos, lo cual creo que es un gran problema porque tampoco los educamos sobre eso. No es un problema que no lo hagan, pero es un problema que no haya educación que respalde esto. No lo hacen, los padres no enseñan que el amor no es algo hermoso. Ya sabes, un paseo a caballo o algo así. Ok, a menudo tendemos a hablar de ideales. Sí. Sí. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo?
Todo nuestro viaje de pureza, como mantener la pureza, es para esta gran bendición. ¿Sí? Pero sí, he reconocido esto con mi esposa también. ¿Sí? Después de la bendición es como buena suerte. Como para mí, por ejemplo, para esta experiencia, la bendición era el objetivo final, ¿verdad? Pero después de esto, supongo que tuve suerte, porque desde joven comencé a prepararme y a aprender que la bendición era solo el comienzo, ¿sabes? Porque es una promesa que tienes que mantener hasta la muerte. Es muy... Y entendí la belleza y la bendición en ese momento. Fue entonces cuando comencé a conectarme más con el movimiento. Y ahí es donde mi fe comenzó a crecer a partir de esa experiencia. Aunque la experiencia en sí misma podría ser tabú, un gran error, ya sabes. A través de eso, pude crecer y tener una fe más fuerte. Y supongo que soy capaz de esforzarme más por mi esposa ahora. Porque entiendo que si nunca hubiera tenido la experiencia, tal vez me preguntaría, ¿por qué mi esposa no es perfecta para mí? ¿Por qué no me complementa? Quizás Gina, no estamos hechos el uno para el otro, ¿sabes? Porque muchas veces la bendición se rompe. Y no me malinterpretes, no voy a lanzar piedras a las personas que rompen la bendición, ¿vale? Sucede. Sin embargo, siento que a veces puedes romper la bendición cuando puedes intentar un poco más, porque entendí que lo que encuentro con mi esposa no es que solo la amo a ella. A veces la odio en cierto sentido, ¿sabes? La amo, pero también siento como, oh Dios mío, ese tipo de sí. sentimiento. Pero como en el momento en que, ¿sabes? Te rindes. Sentí que tal vez las parejas no se separan porque no se aman, pero es solo porque como queda amor, pero no dan, no lo hacen, ya sabes. Sí, Quizás un para mí. paso en falso, especialmente cuando es difícil. Sí, me identifico mucho con eso. Quiero decir, en realidad sí, estamos. Bendecidos 2020. Fui bendecido 2021. Y puedo decir que el primer año de la bendición fue casi un infierno. Oh, está Honestamente, bien. sí, porque de repente las gafas rosas se quitaron. La realidad comenzó a aparecer como las diferencias de carácter. Sí, y cosas que especialmente para mí, y he hablado de esto en episodios anteriores, pero cosas que no había resuelto antes, simplemente regresaron. No estaban escondidas en ningún lado. Para mí, de todos modos, ya hablé mucho de eso. Sí, Correcto, sí. Entonces, para ir cerrando, sé que no hay mucho tiempo. Diría que tal vez lo último que podríamos tocar es cómo lidiar con errores del pasado, y así elaboras mucho sobre tu propia historia personal. Entonces, ¿qué podemos simplemente establecer como puntos para cualquiera que escuche aquí lidiando con errores del pasado, cosas de las que estamos avergonzados, que sentimos que nos están reteniendo? sí, sí. Como dije, la gran razón por la que yo pude, creo, reconectar con los padres verdaderos y los padres celestiales fue porque el entorno a mi alrededor realmente no me menospreció ni me culpó por el error que cometí, por ejemplo. Como yo que le pregunté a alguien que recibiera bendición conmigo. Sabes, fue un gran error, pero lo superé, ¿verdad? Pero el ambiente, como que también me sentí cómodo con las personas alrededor, de mí, especialmente, porque no tenían tanta fe. Por supuesto, los amigos de los que hablo con los que vivía en el dormitorio son como familia para mí, son realmente cercanos. Pero eso es algo que sentí, que se necesita en nuestro movimiento. A través de esa experiencia entendí que, en primer lugar, todos cometen errores, ¿sabes? Para algunas personas tal vez nunca pensaron que un verdadero miembro de la familia podría cometer estos errores. Pero incluso yo los cometo, ¿sabes? Todos los cometen. Pero lo importante es que creo que es importante estar siempre ahí el uno para el otro cuando cometen el error, ¿sabes? Porque a veces hay una tendencia en nuestro movimiento de ver estos errores y hablar mal de ellos o hablar a sus espaldas, ya sabes, porque en realidad creo que está bien regañar a alguien por el error que cometió. Yo sí, pero debería ser directo a ellos.
frente a ellos. Y no por odio, sino por amor hacia ellos. ¿Cómo? Realmente no creo que la elección que estás haciendo sea buena. Juanito, lo que sea, fulanito. Pero, y no deberías hacer esto, pero ya sabes, como solo una charla honesta. No estoy a espaldas. Oh, ya sabes, escuchaste, que fulanito tiene novia, porque la gente puede sentir eso, ¿verdad? La gente puede sentirlo. Eso es muy. Solo añade presión si asumes o tienes la sensación de que la gente también está hablando de ti a tus espaldas. Sí, tú. Sí, puedes sentirlo. Sí. Y eso es de lo que estás hablando. Hablamos mucho de esto también. Gracia. Sí. Darnos gracia mutuamente. ¿Correcto por quienes somos o simplemente eso? Todos nosotros cometemos errores. Todos nosotros. De alguna manera fallamos en nuestras vidas y que hay un proceso de aprendizaje. En eso, sí. Aprender a vivir también. Y gracia. Y lo otro que mencionas es solo este entorno, ¿verdad? Conectarse con las personas a tu alrededor y no sentir presión, sentir un sentido de pertenencia. Como que eso fue una gran parte para ti, sí, creciendo. Sí, porque personalmente esta es una creencia personal. No todos tienen que estar de acuerdo, Sí. pero creo que las únicas personas que pueden juzgar nuestros errores son Dios y yo, sabes. Porque para empezar, la persona que cometió el error sabe que lo cometió, correcto. Si quieren pagar una indemnización por ello, van a tener que vivir con eso, ya sabes. No es mi lugar juzgar tu error, por ejemplo. Tal vez si es hacia mí, esa es otra historia. Pero, como por ejemplo, solo porque estás saliendo con alguien o estás fumando o lo que sea, como, tal vez mientras no lo hagas, es otra historia si estás fumando en el edificio de la iglesia y ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo? No creo que debamos juzgar. Es solo lo que personalmente siento, porque nosotros podríamos pensar que tenemos buena fe y ellos no. Por eso podemos hablar mal de ellos o algo así. Pero es un poco contradictorio con la esencia de lo que enseñamos, ya sabes, que es el amor verdadero. La esencia es el amor verdadero, así que en el momento en que empezamos a juzgar a alguien por nuestras creencias fieles, en realidad es un acto que no es fiel. Es contradictorio que juzgues a alguien porque tienes buena fe. Correcto. No puede ser. No tiene sentido. En el momento en que juzgas, no tienes buena fe. Así que sí, estás orgulloso de tu fe, no juzgues, deberías amar. Esto es lo que pienso. Wow, sí, eso es. Creo que es muy sabio, y hubo muchas en general como momentos de sabiduría a lo largo de toda esta conversación. Y había cosas aquí para solteros, para parejas también. Así que sí, y ya sabes, solo. Hace un par de días, cuando estabas aquí hablando con los jóvenes, yo no sabía qué esperar cuando venías aquí y de qué ibas a hablar, pero cuando elegiste simplemente reconocer a cualquiera que sienta que no puede estar aquí debido a sus errores pasados, eso está bien. Como que puedes estar aquí y deberíamos convertirnos en unas puertas abiertas para todos, sin importar en qué punto de sus vidas se encuentren. Creo que es muy valioso y definitivamente necesitamos más de eso. Sí, espero que podamos lograr eso juntos. No es algo que pueda hacer yo solo, es la cultura. Sí, bueno, muchas gracias por unirte, ¿sabes? Solo para dar contexto, quiero decir, solo pregunté. Pensé que simplemente intentaría. Como, ¿te gustaría unirte al podcast? Justo después de eso, la charla que diste aquí para los jóvenes. No sabía qué esperar, pero simplemente dijiste, sí, está bien. Sí, hagámoslo. Sí, de hecho, para dar contexto, Billy me pidió que hiciera uno de estos en Albania, pero en ese entonces no tenía tanto tiempo libre en mi vida, así que dije que no. Pero quiero decir, si es la segunda vez, supongo que hay algún llamado de Dios o algo así. Así que dije, ¿por qué no? Sí, bueno, estoy muy contento de que esto esté sucediendo y creo que va a haber un episodio especial. Sí, será muy interesante escucharlo. No estoy seguro de cuándo va a salir esto, si antes de Navidad o después. Así que para cualquiera que esté escuchando, es Feliz Navidad o Feliz Año Nuevo o algo así. Feliz vida. Sí, feliz vida. Bendiciones. Sí. ¿Algo más que quieras dejarle a la gente? ¿Oh? ¿Y a dónde vas? Próximo destino.
De acuerdo. Supongo que lo último que quiero dejar es que espero ver a muchos de ustedes en Chonwon-gun. Hablé un poco sobre esto con algunos de ustedes, para aquellos que quizás no lo sepan. Estaba haciendo algo llamado Adoración Chamyeong en Albania. Y en una de esas adoraciones hablé sobre cómo estos cantos de Chonwon-gun son algo que no es para madre. Ya sabes, por ejemplo, miembros europeos yendo a Chonwon-gun. El avión, el alojamiento, todas estas cosas son como 300, 200, no sé, lo barato, incluso barato, al menos 1.000 € era. 1.000 es solo los vuelos. Pero como si esto fuera para madre, tal vez ella solo diría, paguen la mitad de eso como donaciones especiales. Y puedes, se cuenta como si hubieras venido, por ejemplo, pero ella está invitando a todos porque este es un momento histórico que nunca volverá. Como, por ejemplo, incluso si queremos estar en la inauguración de Chonwon-gun, eso es algo que ya sucedió, no volverá a suceder. Así como eso, Chonwon-gun es algo que solo sucederá ahora. Y no sabemos cuántas más oportunidades como esta tendremos con madre. Y por eso siento, especialmente si eres de segunda generación o alguien que nunca tuvo estas experiencias con madre. Como Bloom es bueno, fue bueno, pero esto va a estar en la historia, ya sabes, Chonwon-gun. Por supuesto, Bloom también está en la historia, pero sabes a lo que me refiero. Así que realmente me gustaría que ustedes tal vez reconsideren. Intenten hacer un esfuerzo para venir, ya saben, tal vez incluso solo por ese día. Esto es para ustedes, sin embargo. No deberían hacer un esfuerzo excesivo como endeudarse para venir, sí. Y mis planes después son visitar la República Checa, creo. Checa. República Checa, Rumania, Alemania, Portugal, Inglaterra. Y luego el seminario final del que hablamos en Albania. Genial. Así que tienes muchos viajes por delante. Sí, te deseo lo mejor. Gracias, energía. Eso es bueno. Sí, Todo. está bien. Oh, ese fue bueno. Gracias, gracias. Bien. Nos vemos en el próximo.